Publio Cortés es el director general de Ingresos y está con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenido, director. Buenos días. Un gusto tenerle por acá. Varios Igual. temas, director. Hay una moratoria para pagar los impuestos. Ayúdeme a entender un poco porque estamos en noviembre y realmente el tema de moratoria, yo sé que el tema de pago de impuestos, la corredera usualmente es en marzo y cuando hablamos de estos temas en noviembre para mí es un poco extraño. Ayúdeme a entenderlo, por favor. Con mucho gusto. Ese es el objeto de nuestra visita. Muchas gracias por atendernos. Hay vigente una ley que aprobó la Asamblea Nacional, ya tiene 2 semanas de estar vigente, donde los contribuyentes se pueden beneficiar de la oportunidad de pagar sus impuestos, principalmente impuestos sobre la renta, impuestos de inmuebles, impuestos de ITBMS, sin intereses, sin recargos hasta el último día hábil de este año, con solo presentarse pues a la Dirección General de Ingresos o a los bancos donde se pueden pagar, después que saben su saldo, la parte que es el nominal, es decir, que no es los intereses, que no incluye los recargos, lo pueden pagar sin los intereses y van agotando, pues cumpliendo sus obligaciones tributarias. Este es un mecanismo que solo se hace por ley y que solo aplica por un periodo determinado en el tiempo. ¿Por qué lo hicimos? Bien, el órgano ejecutivo propuso esta ley, la Asamblea Nacional en su potestad constitucional la aprobó con el objetivo de mejorar las recaudaciones tributarias para redondear un poco de los ingresos tributarios debido a lo que se ha explicado con claridad a través de los voceros autorizados del Ministerio de Economía y Finanzas de que la recaudación, el déficit fiscal existente tiene que de alguna forma ir compensándose. Esta es parte de esa política y que concretamente nuestro objetivo hoy es difundir la existencia de esa moratoria, exhortar a los contribuyentes a que se beneficien de ella, porque esencialmente hay algo importante, no solo pagan dentro de este periodo sin los intereses y recargos correspondientes, sino que la misma ley establece que algunos impuestos, como el impuesto sobre la renta, que se hace por declaración jurada, el impuesto de inmueble, que también se hace con pago voluntario, que no son impuestos de retención, a partir de enero van a tener un recargo de 10% que no tenían y van a tener un interés un poco más alto. Así que el beneficio es no solo que ahora no hay interés, sino que a partir de enero... No caer en lo que viene después que va a ser más caro. Que es más caro y más difícil. Entonces nuestro mensaje es, colaboren con el fisco, benefíciense también, lo digo con forma clara y directa, porque aquí esto es un tema de dinero y en los temas de dinero la gente hace sus sumas y restas y efectivamente le conviene a la ciudadanía, a los contribuyentes, aprovechar este periodo que está aprobado por ley. Le preguntaba por los tiempos. La declaración de renta se hace en marzo. Sí. Yo en marzo la hice y no pagué, o no la hice y no pagué, o alguna o cualquiera de las figuras, ¿puedo ahora ir a pagar o puedo ahora hacer esta declaración y pagar lo que corresponda? Exactamente. A ver, la moratoria incluye principalmente, inicialmente, los que ya tienen su deuda en el sistema, que ya declararon, ya reportaron todos los impuestos y la deuda existe. Donde la deuda existe, puedes ir a pagarla en esta veda, sin los intereses. Sin multas, sin recargos. Exacto, bien. Ahora, hay un supuesto para los omisos. Los omisos en el caso de la declaración de renta, que es tu pregunta, son aquellos que ni siquiera han declarado. No hicieron la declaración de renta. Los que hicieron su declaración pueden presentarse, me refiero a periodos anteriores, pueden presentarse y al declarar les va a surgir la deuda que va a tener pues intereses y tal, porque se refiere a deuda vieja en consecuencia, pero dentro de este periodo pueden pagarla sin intereses, solo que en el caso de los omisos tienen que pagar al momento de declarar el 50% y el resto lo pueden pagar hacer poco a poco. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el último día hábil de este año. El que sí hizo su declaración pero no pagó, sí puede pagar 10% hoy o un porcentaje hoy y otro después. El otro se está obligado a pagar el 50%. Exacto, que lo haga dentro del periodo. Hay otro elemento y es los que tienen litigios. Litigios nos referimos, para ser más didácticos, a aquellos que ya la Administración Tributaria le ha hecho una liquidación adicional, le ha dicho, usted tiene que pagar más impuestos porque los auditores te visitaron y declararon, entonces esta persona dice, no estoy de acuerdo. Mi cuenta no es tanto, mi cuenta es menos de lo que ustedes están diciendo. Y presenta un recurso de reconsideración o una apelación. ¿Qué hace esa persona? Y está como en esa pelea, tiene 2, 3 años, está en esa pelea, puede desistir pero tú sabes que cuando están en un litigio, mientras el caso va avanzando, va aumentando los intereses. En este periodo podrían desistir del litigio, que se active la deuda en el sistema y pagarla
sin intereses recargos. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Usted es el director general de ingresos. De alguna forma, usted es el que ve la caja del Estado. O sea, usted sabe cuánta plata entró. En la parte de los ingresos tributarios, esencialmente, sí. ¿Entró la plata que estábamos esperando que entrara en el 2014? La verdad, esa es una pregunta que involucra una combinación de cosas, porque cuando decimos la plata que estaba esperando que entrara en el 2014, tenemos que tomar en cuenta el presupuesto ley que se aprobó en el 2014. Ok, uno hace un cálculo y bueno, yo espero ganar o sí, recoger tanto dinero. La recaudación objetivamente, creemos que esa proyección estuvo un poco elevada, independientemente de quién tuviera en el cargo. Tiraron un cálculo más arriba de un poco elevada y hay que ser objetivo en ese sentido. Ahora, precisamente en ese ámbito de la objetividad, si comparamos lo recaudado del año pasado, que ya no es lo del presupuesto, sino lo efectivamente recaudado el año pasado, con lo efectivamente recaudado en este año, creemos que estamos un poco bajos. Hay políticas de recaudación sistemática que no se estaban implementando y que nosotros tenemos como reto y que ya estamos tratando de encaminar para que se lleven a la práctica para revertir esa tendencia y somos optimistas que eso se va a poder hacer. La Dirección General de Ingresos se convirtió en Autoridad de Ingresos y ahora se regresó a Dirección General de Ingresos. Esto generó una serie importante de cuestionamientos a esta entidad y sí, hay voces que hablan de la creación de la autoridad buscando el tema de la independencia que debe tener los recaudadores como ente fiscal, etcétera. Sin embargo, hay que decirlo, hubo mucha polémica alrededor de la Autoridad de Ingresos y de su director anterior. Se han prometido, se han anunciado auditorías. En el caso de la Dirección de Ingresos se mencionó que se había tercerizado un servicio de cobros principalmente. ¿Qué ha pasado con eso y qué ha encontrado usted? O si hay algún hallazgo desde que usted está en esta posición. Bueno, sí, en el caso se refiere concretamente al contrato de cobranzas del Istmo. Ponemos al tanto a la ciudadanía con mucho gusto. Nosotros desde que llegamos a la Dirección de Ingresos decretamos porque consideramos y nos reiteramos en que es un contrato que si aplicamos directamente a la Constitución provoca una situación donde el Estado delega parte importante de su función de recaudación de impuestos, lo cual es violatorio a la Constitución, lo decretamos nulo. La empresa presentó un recurso de apelación contra la decisión del director general de ingresos. Ese recurso de apelación está pendiente de decisión en el despacho del ministro de Economía y Finanzas. Por el otro lado, las auditorías se están haciendo, no las hace la Dirección General de Ingresos, la está realizando la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas. También nosotros en la DGI estamos a la espera de los informes correspondientes. Ahora, el tema de las auditorías a empresas, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para determinar que la Dirección General de Ingresos tiene que ir a auditar a una empresa a verificar si está pagando bien sus impuestos o no? Sí, mira, la ley con claridad permite que el director de ingresos, en ese afán de recaudar los impuestos, defina dónde quiere dirigir su investigación. Eso es una potestad que está en la ley, un poco como los fiscales que ante noticia de la existencia de un tema pueden proceder y depende de la información que manejen y le lleguen. Lo prudente y lo responsable es utilizar los mecanismos de información que la Dirección General de Ingresos tiene para cruzar, la data y determinar dónde están los elementos de riesgo. Esa es la política que nosotros estamos implementando. Usted, en la Dirección General de Ingresos se maneja mucha información que incluso en muchas de estas declaraciones los contribuyentes proporcionan y se van estableciendo patrones de riesgo, donde se dice, bueno, en este sector del comercio, en este sector de la industria, en este sector de los servicios, hay un potencial elemento de riesgo en el ITBMS porque X situación globalmente no se está manejando bien, entonces uno trata de enfocarse en esa área, por ejemplo. Esa es una manera de mostrarlo. A ver, mi vecino me cae mal porque hace mucho ruido los fines de semana, voy a auditarle la empresa de mi vecino. No. A ver, se lo pregunto porque... Eso es lo que no debe ser. Se mencionó que, por ejemplo, había decisiones políticas al momento de auditar a una persona. Yo le puse un ejemplo comunitario para no usar el ejemplo político. Ahora sí me estás preguntando directamente. Directamente se lo pregunto. No, con mucho gusto. Yo creo, y yo te respondo directamente, yo creo que en la pasada administración había persecución política en la Dirección General de Ingresos. No tengo ningún problema en decirlo. Nosotros no vamos a utilizar esos sistemas, pero evidentemente sí la había. Y yo creo que eso, además de tener las consecuencias políticas que todos sabemos y conocemos,
también tuvo una consecuencia en la recaudación tributaria. Porque no es que necesariamente la Dirección General de Ingresos tenga todos los recursos del mundo y toda la, llamémoslo así, tropa para dedicar a hacer los esfuerzos de fiscalización. Y si tú distraes los recursos materiales y personales en persecución política, obviamente la parte sistemática de la recaudación institucional se veía afectada. Yo creo que mucho de eso se ha afectado. Por investigar a los que no son, no encontramos a los que son. O por estar haciendo otras cosas que no necesariamente eran propiamente en el objetivo de recaudar impuestos, sino con otro objetivo, distraímos recursos, tiempo y atención en asuntos. Y bueno, ahí está la consecuencia de que lo que recibimos pues no fue una recaudación en orden. Estamos haciendo todos los esfuerzos y tenemos el apoyo del gobierno nacional para reordenar las cosas. Algo de lo que usted ha encontrado irregular de la pasada administración amerita algún tipo de denuncia ante otra autoridad o cae en categoría de delito, por ejemplo. Yo no te podría hacer comentarios sobre eso porque no es que no estemos determinando asuntos, pero cada cosa en su momento y en su lugar. Si hubiese que poner una denuncia sería el Ministerio Público y lamentablemente no un canal de televisión. Ok, pero o sea, en caso de encontrarla, ¿iría al Ministerio Público o todavía no han ido al Ministerio Público a presentar alguna? Yo creo que la respuesta anterior fue suficientemente clara sobre el punto. Me voy a quedar con eso. Fulvio Cortés, director general de Ingresos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mucho gusto. Acá en Noticias AM, pendientes entonces de lo que ocurra en la DGI. Me dijo que el tema de cobranzas del istmo está en apelación en el despacho del ministro de Economía y Finanzas. Exactamente. Le preguntaré a él entonces también cuando lo tenga, a ver qué tiempo demora en resolverse esa apelación.